Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Flores y sean bienvenidos a este nuevo tutorial, este tutorial de www.electroeducar.emprendimientoglobal.com/blog. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de cómo subrayar un documento. Bueno, es importante aprender a subrayar documentos porque la próxima vez que tú quieras estudiar vas a tener personalizado tu información, vas a saber cuáles son los puntos principales, cuáles son los puntos secundarios, y si te toca estudiar o repasar la materia dentro de un tiempo más, ya no es necesario tener que leer todo el texto porque ya lo hiciste, y solamente ahora te vas guiando por las anotaciones que ya habías hecho anteriormente. Y eso te va a facilitar mucho el trabajo de volver a releer un documento, además que, como te decía, te va a permitir personalizar tus documentos. eh, Alguien una vez me preguntó si era bueno rayar un documento, un libro. Mira, la verdad que en lo personal a mí me gusta mucho rayar mis libros porque eso hace que mis libros se personalicen, son míos. Y la próxima vez que quiero leerlos ya sé dónde voy a encontrar la información porque ya los tengo personalizados, los tengo rayados de tal manera que yo los entiendo. Si necesito preparar un tema ya sé dónde buscarlos. Entonces, vamos a ver en este tutorial cómo subrayar un libro. Ahora, si tú no quieres subrayar el libro, bueno, sácale fotocopia a las partes que tú quieres estudiar y raya en la fotocopia. Bueno, ¿qué vamos a subrayar? Fundamentalmente ideas principales, palabras técnicas, palabras del vocabulario del área en que tú te desarrollas. Yo, por ejemplo, soy profesor de electricidad, electrónica y automatismo, entonces las palabras técnicas que uso en mi vocabulario generalmente yo las subrayo, que son palabras importantes. Y datos, los datos importantes. Los datos, por ejemplo, que tú vas a usar para posteriormente ocuparlo en algún tipo de información. ¿Cuáles son las formas que vamos a subrayar? Las líneas, la doble línea es para las ideas principales, la línea sencilla para ideas secundarias, la línea discontinua para ideas menos importantes. Ahora, las líneas en color las podemos usar para cuando sean cosas importantes para destacar, y las ondas para cuando sean datos. Ahora, cuando tengamos que subrayar un párrafo completo, en vez de tener que subrayar el párrafo completo, le colocamos unos corchetes a ambos lados y agrupamos ese párrafo. Y aquí tenemos algunos signos para algunas anotaciones marginales. ¿Ya? El signo de interrogación para alguna idea dudosa, el de exclamación para una buena idea, doble signo de exclamación para una muy buena idea, doble signo de interrogación cuando nosotros consideremos que esa parte es un error, el signo de exclamación con el de interrogación cuando una idea nos parece interesante, el globo con una letra E cuando nosotros consideremos que esa parte del contenido puede entrar en el examen, que probablemente el profesor pudiese preguntar por esa parte, entonces lo vamos a dejar ahí marcado para ponerle más énfasis a la hora de estudiar. Un asterisco cuando se trate de una llamada, unos puntitos cuando consideremos que ahí faltan datos, como te decía anteriormente, el corchete para agrupar un texto, una flecha, una línea con flecha, es cuando nosotros necesitamos relacionar ciertas partes del párrafo, cuando yo necesito a lo mejor relacionar eso con esto, entonces ahí tiene una línea con una flecha, con ojo. Aquí tú escribes la palabra ojo al margen del libro de tu anotación para poner atención, o sea, para indicar que esa parte es importante y que la próxima vez que yo lo vaya a leer debo poner ojo en ese sector. Y un casillero con una letra D en su interior cuando una palabra nos parezca extraña y no la sepamos, entonces para que nosotros la podamos buscar en el diccionario. Ahora, una cosa que es importante, subrayar de tal forma que lo subrayado tenga sentido si se lee seguido, así como si tuvieses un resumen. O sea, yo voy a subrayar de tal manera que lo que yo voy a leer tenga sentido al leerlo en forma seguida, así como si tuviéramos un resumen. Sentido. La próxima vez, dentro de una semana, un mes, un año, yo voy a volver a leer ese documento, entonces yo voy a leer solamente la área subrayada
Y al leer la área subrayada, todo eso tiene que tener un sentido, como si fuera un resumen. Tenemos un texto. Dice fuentes portátiles de energía eléctrica. ¿Ya? Todo este texto que está acá, yo voy a aprovechar de subrayarlo, considerando que lo voy a estudiar. ¿Ya? Aquí está el texto. Entonces lo primero que voy a hacer es... Entonces, a este documento yo agrupé estos párrafos. Al leerlo yo me di cuenta, por ejemplo, que en este párrafo hablaba acerca de las aplicaciones de las fuentes portátiles. Por ejemplo, linternas, calculadoras, relojes de cuarzo, radios portátiles, automóviles, etcétera. Y en este párrafo me di cuenta que hablaba sobre la materia prima para producir energía eléctrica portátil. Y aquí en este otro párrafo hablaba acerca de otras materias primas. ¿Ya? Ya, vamos acá ahora. Entonces, en este párrafo es donde yo voy a hacer las anotaciones. ¿Ves? Aquí con doble línea marqué las ideas principales. Yo creo que en este párrafo la idea principal es la aplicación, dice que la energía eléctrica producida es pequeña de la energía de las fuentes portátiles. Acá también tengo mi idea principal y acá considero que las ideas principales de este párrafo son esas. Bien. Aquí coloqué las líneas sencillas para indicar que estas son ideas secundarias. ¿Ves? Ahí tengo más ideas secundarias. Ok. Y aquí ya ahora agregué en este sector los datos. Con las líneas ondeadas te sirve para colocar los datos. Por ejemplo, para mí estos son datos. O sea, son datos saber, por ejemplo, que las fuentes portátiles son para las linternas, calculadoras, reloj de cuarzo, radio, etcétera. Aquí seguí anotando algunos datos. Consideré, por ejemplo, que este también era un dato cerca de la celda fotoeléctrica. Ok. Y aquí ya empecé a anotar los globos. ¿Ves? Mira, aquí coloqué un globo y esto significa que para mí yo creo que esto lo puede preguntar el profesor en el examen. Este dato, esto también creo que es muy importante y creo que probablemente lo pudiese consultar el profesor. Eso también. Pero aquí anoté una D encerrada en un cuadradito y esto está indicando cuarzo. La verdad que la palabra cuarzo no la conozco. Entonces me amerita que yo la busque en el diccionario. Y ahí la busqué en el diccionario y dice cuarzo es un mineral compuesto de dióxido de silicio, también conocido como sílice. ¿Ya? Y ahora, al final, lo que hice fue, una vez estudiado todo, una vez que ya subrayé, que anoté los globitos acá, entonces ahora anoto la conclusión de todo el documento. Para mí la conclusión del documento dice que las fuentes portátiles eléctricas suministran poca energía, su principal materia proviene de fuentes químicas, aunque existen otras materias primas como lo son de las fotoceldas las fotoeléctricas y termocupas. Una vez que tú ya tienes toda esta información subrayada, tienes tu conclusión, la próxima vez que te toque estudiar ya va a ser mucho más fácil. Puede pasar tiempo, un mes, 2 meses, vas a volver a retomar este documento y ya te va a ser mucho más fácil y te vas a acordar porque ya tienes subrayadas las ideas principales, ideas secundarias, ya tienes la conclusión, puedes leer la conclusión e inmediatamente te vas a acordar de todo lo que está aquí y va a estar personalizado tu documento. Además, como ya conoces las ideas principales y secundarias, puedes tomar toda esta información y llevarla a un mapa conceptual. Y ese es otro tutorial que vas a encontrar en esta página. Y de esa forma, ya entonces puedes subrayar un documento. Bueno, mi nombre es Raúl Flores, www.electroeducaremprendimientoglobal.com/blog.